21 de agosto. Hoy en el Santoral, San Pío X. Giuseppe Melchiorre Sarto, quien luego sería el Papa Pío X, nació el 2 de junio de 1835 en Riese, provincia de Treviso, en Venecia. Sus padres fueron Giovanni Battista Sarto y Margarita Sanson. Su padre fue un cartero y murió en 1852, pero su madre vivió para ver a su hijo llegar a cardenal. Luego de terminar sus estudios elementales, recibió clases privadas de latín por parte del arcipreste de su pueblo, don Tito Fusarini, después de lo cual estudió durante 4 años en el gimnasio de Castelfranco Veneto, caminando de ida y vuelta diariamente. En 1850 recibió la tonsura de manos del obispo de Treviso y obtuvo una beca de la diócesis de Treviso para estudiar en el seminario de Padua, donde terminó sus estudios filosóficos, teológicos y de los clásicos con honores. Fue ordenado sacerdote en 1858 y durante 9 años fue capellán de Tómbolo, teniendo que asumir muchas de las funciones del párroco, puesto que éste ya era anciano e inválido. Buscó perfeccionar su conocimiento de la teología a través de un estudio asiduo de Santo Tomás y el derecho canónico. Al mismo tiempo estableció una escuela nocturna para la educación de los adultos y, siendo él mismo un ferviente predicador, constantemente era invitado a ejercer este ministerio en otros pueblos. En 1867 fue nombrado arcipreste de Salzano, un importante municipio de la diócesis de Treviso, en donde restauró la iglesia y ayudó a la ampliación y mantenimiento del hospital con sus propios medios, en congruencia con su habitual generosidad hacia los pobres. Especialmente se distinguió por su abnegación durante una epidemia de cólera que afectó a la región. Mostró una gran solicitud por la instrucción religiosa de los adultos. En 1875 ocupó varios cargos, entre ellos el de director espiritual y rector del seminario, examinador del clero y vicario general. Más aún, hizo posible que los estudiantes de escuelas públicas recibieran instrucción religiosa. En 1878, a la muerte del obispo Zanelli, fue elegido vicario capitular. El 10 de noviembre de 1884 fue nombrado obispo de Mantua, en ese entonces una sede muy problemática, y fue consagrado el 20 de noviembre. Su principal preocupación en su nuevo cargo fue la formación del clero en el seminario, donde por varios años enseñó teología dogmática y durante 1 año teología moral. Deseaba seguir el método y la teología de Santo Tomás, y a muchos de los estudiantes más pobres les regaló copias de la Suma Teológica. A la vez, cultivó el canto gregoriano en compañía de los seminaristas. La administración temporal de la sede le impuso grandes sacrificios. En 1887 celebró un sínodo diocesano. Mediante su asistencia en el confesionario, dio ejemplo de celo pastoral. La Organización Católica de Italia, conocida entonces como la Opera Dei Congressi, encontró en él a un celoso propagandista desde su ministerio en Salzano. En el consistorio secreto celebrado en junio de 1893, León XIII lo creó cardenal con el título de San Bernardo de las Termas, y en el consistorio público, 3 días más tarde, fue preconizado patriarca de Venecia, conservando mientras tanto el título de administrador apostólico de Mantua. El cardenal Sarto fue obligado a esperar 18 meses antes de tomar posesión de su nueva diócesis, debido a que el gobierno italiano se negaba a otorgar el exequatur, reclamando que el derecho de nominación había sido ejercido por el emperador de Austria. Este asunto fue tratado con amargura en periódicos y panfletos. El gobierno, a manera de represalia, rehusó extender el exequatur a los otros obispos que fueron nombrados durante este tiempo, por lo que el número de sedes vacantes creció a 30. Finalmente, el ministro Crispi, habiendo regresado al poder,
y la Santa Sede, habiendo elevado la misión de Eritrea a la categoría de prefectura apostólica en atención a los capuchinos italianos, motivaron al gobierno a retractarse de su posición original. Esta oposición no fue causada por ninguna objeción contra la persona de Sarto. En Venecia, el cardenal encontró un estado de cosas mucho mejor que el que había hallado en Mantua. También allí puso gran atención en el seminario, donde logró establecer la facultad de Derecho Canónico. En 1898 celebró el Sínodo Diocesano. Promovió el uso del canto gregoriano y fue gran benefactor de Lorenzo Perosi. Favoreció el trabajo social, especialmente los bancos en las parroquias rurales. Se dio cuenta de los peligros que entrañaban ciertas doctrinas y conductas de algunos cristiano-demócratas y se opuso enérgicamente a ellas. El Congreso Eucarístico Internacional de 1897, en el centenario de San Gerardo Sagredo, 1900, la bendición de la primera piedra del nuevo campanario de San Marcos y la capilla conmemorativa en el monte Grappa, fueron eventos que dejaron una profunda impresión en él y en su gente. A la muerte de León XIII, los cardenales se reunieron en cónclave y después de varias votaciones, Giuseppe Sarto fue elegido el 4 de agosto al obtener 55 de 60 votos posibles. Su coronación tuvo lugar el siguiente domingo 9 de agosto de 1903. En su primera encíclica, deseando revelar hasta cierto punto su programa de trabajo, mencionó el que sería el lema de su pontificado: Instaurare omnia in Christo. En consecuencia, su mayor atención giró siempre sobre la defensa de los intereses de la Iglesia. Pero ante todo, sus esfuerzos también se dirigieron a promover la piedad entre los fieles y a fomentar la recepción frecuente de la Sagrada Comunión, y si era posible, hacerla diariamente, dispensando a los enfermos de la obligación de ayunar para poder recibir la Sagrada Comunión 2 veces al mes o incluso más. Finalmente, mediante el decreto Quam Singulari, recomendó que la primera comunión en los niños no se demorara demasiado tiempo después de que alcanzaran la edad de la discreción. Fue por deseo suyo que el Congreso Eucarístico de 1905 se celebró en Roma, mientras que aumentó la solemnidad de los congresos eucarísticos posteriores mediante el envío de cardenales legados. El 50º aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción fue una ocasión que supo aprovechar para impulsar la devoción a María. Y el Congreso Mariano, junto con la coronación de la imagen de la Inmaculada Concepción en el coro de la Basílica de San Pedro, fueron una digna culminación de la solemnidad. Fuera como siempre capellán, como obispo y como patriarca, Giuseppe Sarto fue siempre un promotor de la música sacra. Como papa publicó el 22 de noviembre de 1903 un motu proprio sobre música sacra en las iglesias y al mismo tiempo ordenó que el auténtico canto gregoriano se utilizara en todas partes, mientras dispuso que los libros de cantos se imprimieran con el tipo de fuente del Vaticano bajo la supervisión de una comisión especial. En la encíclica Acervo Nimis, planteó la necesidad de que la instrucción catequética no se limitara a los niños, sino que también fuera dirigida hacia los adultos, dando para ello reglas detalladas, especialmente en lo referente a escuelas adecuadas para la impartición de la instrucción religiosa a los estudiantes de escuelas públicas y aún de universidades. Promovió la publicación de un nuevo catecismo para la diócesis de Roma. Como obispo, su principal preocupación había sido la formación del clero, y de acuerdo con este propósito, una encíclica dirigida al episcopado italiano, en julio 28 de 1906, hacía énfasis en la necesidad de tener mayor cuidado en la ordenación de sacerdotes, llamando la atención de los obispos sobre el hecho de que, entre los clérigos más jóvenes, se manifestaba cada vez con mayor frecuencia un espíritu de independencia que era una amenaza para la disciplina eclesiástica. En beneficio de los seminarios italianos, ordenó que fueran visitados regularmente por los obispos
y promulgó un nuevo programa de estudios que había estado en uso en el seminario romano. Por otra parte, como las diócesis del centro y sur de Italia eran tan pequeñas que sus seminarios respectivos no podían prosperar, Pío X estableció el seminario regional, que es común para las sedes de una región dada. En consecuencia, muchos seminarios pequeños y deficientes fueron cerrados. Para una mayor eficacia en la asistencia a las almas, a través de un decreto de la Sagrada Congregación del Consistorio, en agosto 20 de 1910, promulgó instrucciones concernientes a la remoción de párrocos como un acto administrativo cuando tal procedimiento requería de graves circunstancias que podían no constituir una causa canónica para la destitución. Con motivo de la celebración del jubileo de su ordenación sacerdotal, dirigió una carta llena de afecto y prudentes consejos a todo el clero. Por un decreto de reciente, noviembre 18 de 1910, el clero había sido impedido de tomar parte en la administración temporal de organizaciones sociales, lo cual era causa frecuente de graves dificultades. Pero por sobre todas las cosas, la principal preocupación del Papa era la pureza de la fe. En varias ocasiones, como en la encíclica con respecto al centenario de San Gregorio Magno, Pío X resaltaba los peligros de ciertos métodos teológicos nuevos, los cuales, basándose en el agnosticismo y el inmanentismo, por fuerza suprimían la doctrina de la fe de sus enseñanzas de una verdad objetiva, absoluta e inmutable, y más aún cuando estos métodos se asociaban con una crítica subversiva de las Sagradas Escrituras y de los orígenes del cristianismo. Por esta razón, en 1907, publicó el decreto Lamentabili, llamado también el Syllabus de Pío X, en el que 65 proposiciones modernistas fueron condenadas. La mayor parte de estas se referían a las Sagradas Escrituras, su inspiración y la doctrina de Jesús y los apóstoles, mientras otras se relacionaban con el dogma, los sacramentos, la primacía del obispo de Roma. Inmediatamente después de eso, el 8 de septiembre de 1907, apareció la famosa encíclica Pascendi, que exponía y condenaba el sistema del modernismo. Dios te bendiga.